Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 10, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 1. Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo. 874. Gramsci, hegemonía y revolución. De la confrontación gramsciana con Croce, emerge cómo la filosofía de la praxis no intenta reducir a apariencias los hechos sobrenaturales. Se puede decir que la filosofía de la praxis no solo no excluye la historia ético-política, sino incluso que la fase más reciente de su desarrollo consiste en la reivindicación del momento de la hegemonía como esencial en su concepción estatal y en la valoración del hecho cultural de la actividad cultural, de un frente cultural como necesario junto a aquellos meramente económicos y meramente políticos. En este punto encontramos aquello que puede ser considerado como uno de los aspectos históricos más originales y críticamente debatidos del marxismo de Gramsci: la reflexión sobre los mecanismos de la hegemonía y sobre las formas a través de las cuales se debería realizar en Italia la conquista del poder por parte de la clase trabajadora. Según Gramsci, como se deduce de sus esquemáticos apuntes sobre la materia, la supremacía global de una clase no solo se manifiesta a través del dominio y de la fuerza, sino también por medio del consenso y de la capacidad ideal de dirección con respecto a las clases aliadas y subalternas. El criterio metodológico sobre el cual es preciso fundamentar el propio examen es este: que la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominio y como dirección espiritual y moral. Ahora bien, si el primero es ejercicio a través de los aparatos coercitivos de la sociedad política, la segunda se hace valer mediante los aparatos hegemónicos de la sociedad civil, tales como la escuela, la iglesia, los partidos, los sindicatos, la prensa, el cine, etc. La escuela, por ejemplo, no hace más que inculcar en la mente los valores que son típicos de la burguesía, exactamente igual a como la Iglesia Católica se preocupa por reunir en un único bloque las fuerzas dominantes y las subalternas, a una costa de hablar lenguajes religiosos distintos. A diferencia de Marx y de buena parte de la tradición marxista, que identificaban la sociedad civil con la esfera de las relaciones económicas y estructurales de la existencia, Gramsci tiende, pues, a identificar la sociedad civil con el complejo de las instituciones superestructurales que operan como momento de colaboración de las ideologías y de las técnicas de consenso. Sin embargo, como precisa Norberto Bobbio, el relieve que Gramsci ha dado a esas técnicas no quiere decir que haya abandonado la tesis marxista de la prioridad de la estructura económica. Si acaso, demuestra que él ha querido diferenciar con mayor fuerza en el conjunto de los elementos superestructurales el momento de la formación y la transmisión de los valores. Hoy lo llamaríamos de la socialización, del más propiamente político de la coacción. Gramsci, en suma, se ha servido de la expresión sociedad civil no para contraponer la estructura a la superestructura, sino para distinguir, mejor de cuanto lo hicieron los marxistas anteriores, en el ámbito de la superestructura, el momento de la dirección cultural del momento del dominio político, entendida como capacidad de dirección moral e intelectual, gracias a la cual una clase obtiene el consentimiento de la mayoría del pueblo en la dirección de la vida social y política de un país. La hegemonía se configura no solo como una necesaria modalidad de ejercicio del poder, distinguible analíticamente de la de dominio, sino también como un indispensable previo estratégico para toda clase en ascensión. En otros términos, el grupo revolucionario, según Gramsci, deberá esforzarse por hacerse dirigente ya antes de la conquista del poder gubernativo y de ser dominante. De la política de los moderados aparece claro que puede y debe de haber una hegemonía incluso antes de la llegada al poder. Un grupo social puede, es más, debe ser dirigente antes de conquistar el poder gubernativo. Es esta una de las condiciones principales para la misma conquista del poder. Luego, cuando lo ejercita, y aunque lo tenga en un puño, se vuelve dominante, pero tiene que seguir siendo también dirigente. La misma acción revolucionaria es precisamente posible cuando la clase en el poder, a pesar de ser aún dominante, puede que ya no sea dirigente, habiendo perdido la capacidad de resolver los problemas colectivos y de imponerse en los planos intelectual y moral. Este es, precisamente, el caso de la burguesía, a la que el proletariado debe contraponer un bloque histórico,
de fuerzas heterogéneas cimentadas por la nueva visión comunista del mundo. A propósito del concepto de hegemonía, puede afirmarse, pues, siguiendo aún la lección de Bobbio, que si en Lenin prevalece el significado de dirección política, en Gramsci domina el de la dirección cultural. Teniendo presente además que, inciso A, para Gramsci el momento de la fuerza es instrumental y por tanto subordinado al momento de la hegemonía, mientras en Lenin, en los escritos de la revolución, dictadura y hegemonía van juntas, y en cualquier caso el momento de la fuerza es primario y decisivo. Inciso B. Si para Gramsci la conquista de la hegemonía precede a la conquista del poder, en Lenin la acompaña o incluso la sigue. La doctrina de Gramsci, dando el máximo valor al momento superestructural e ideal de la lucha de clases, comporta una atención específica al problema de los intelectuales. En efecto, si la sociedad tiende a producir intelectuales que tienen el deber de aportar homogeneidad y conocimiento de su propia función al grupo que los ha designado, tendremos inevitablemente los intelectuales persuasores o encargados de la clase dominante, dirigida a mediar el consenso en función conservadora, o bien los intelectuales ligados al Partido Comunista e inclinados a difundir entre las clases explotadas el verbo revolucionario. Estos últimos, a diferencia de los representantes de la cultura elitista, hay que pensar en el caso de la cultura italiana, que ha sido incapaz, según Gramsci, de llegar a ser verdaderamente nacional y popular, serán intelectuales orgánicos, capaces de expresar las exigencias y las necesidades de las masas. En la óptica gramsciana, el intelectual orgánico por excelencia es, obviamente, el Partido Comunista, que, representando la totalidad de los intereses de los trabajadores, se configura como su guía político, moral e ideal. Por esta capacidad que tiene para unificar las instancias populares y por su firme tendencia hacia un supremo fin político, Gramsci denomina al Partido Comunista el moderno príncipe, advirtiendo que, mientras en Maquiavelo este se identifica con un individuo concreto, para los comunistas coincide con un organismo en el cual se concretiza la voluntad colectiva de la clase revolucionaria. Voluntad que, para Gramsci, asume un carácter normativo absoluto. El moderno príncipe, desarrollándose, trastorna todo el sistema de relaciones intelectuales y morales, por cuanto su desarrollo significa propiamente que todo acto es concebido como útil o dañino, como virtuoso o pérfido, solo en la medida en que tiene como punto de referencia el moderno príncipe y sirve para aumentar su poder o para contrarrestarlo. El príncipe toma el lugar, en las conciencias, de la divinidad o del imperativo categórico. Se convierte en la base de un laicismo moderno y de una completa laicización de la vida entera y de todas las relaciones acostumbradas. Coherente con su doctrina de la hegemonía, Gramsci ha llegado a sintetizar su propuesta estratégica afirmando que en Occidente el choque revolucionario nunca es frontal y limitado a trincheras, o sea, a la fachada del Estado, sino que más bien debe dirigirse en profundidad, mediante una enervante guerra de posiciones contra las fortalezas y casamatas del enemigo, o sea, contra el conjunto de las instituciones de la sociedad civil. En definitiva, el objetivo del Partido Comunista es el de desgastar progresivamente la supremacía de clases de la burguesía, conquistando los puntos vitales de la sociedad civil y poniendo las premisas indispensables para su propia candidatura al poder. Gramsci ha ofrecido un ejemplo de los conceptos de hegemonía y de bloque histórico, también a propósito de la cuestión meridional. Un problema que ha permanecido en el centro de las mediaciones del pensador Sardo. Escribe que el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consiga crear un sistema de alianzas de clases que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, lo cual significa, en Italia, y según las reales condiciones existentes de relación de clases, en la medida en la cual consiga obtener el consenso de las masas campesinas. Pero en Italia, especifica Gramsci, la cuestión campesina está unida por un lado a la cuestión del Vaticano, o sea, la influencia de la Iglesia sobre las masas, y por otro lado a la cuestión meridional. En efecto, la clase obrera italiana tiene la posibilidad de convertirse en clase dirigente si la cuestión meridional se convierte en una cuestión nacional.
Esto se debe a la peculiar situación sociopolítica de la península, basada en un gran bloque histórico fundado en la alianza entre los capitalistas del norte y los terratenientes del sur. Bloque que es la consecuencia de la forma en que se ha realizado la unificación italiana, dirigida y hegemonizada por los moderados, mientras que el Partido de Acción de impronta mazziniana y garibaldiana no ha sabido hacerse jacobina, o sea, unirse a las masas rurales y plantear la cuestión agraria. Ahora, si se quiere batir el bloque industrial agrario, que ha reducido a la Italia meridional y a las islas a colonias de explotación, impidiendo al mismo tiempo que se puedan convertir en una base militar de la contrarrevolución capitalista, resulta indispensable superar la vieja división entre la clase obrera del norte y los campesinos del sur. De ahí la oposición de Gramsci al Partido Socialista, acusado no solo de haberse permitido olvidar el carácter esencial y nacional de la cuestión del sur y de haber aislado las reivindicaciones obreras del norte de las campesinas del sur, sino también de haber otorgado valor a las más fraudulentas ideologías antimeridionales. Es conocida la ideología que ha sido difundida de forma capilar por los propagandistas de la burguesía en las masas del norte. El mediodía es la losa que impide que el desarrollo civil de Italia sea más rápido. Los meridionales son seres biológicamente inferiores, semibárbaros o bárbaros del todo, por destino natural. Si el mediodía está atrasado, no es por culpa del capitalismo o de cualquier otra causa histórica, sino de la naturaleza que ha hecho a los meridionales vagos, incapaces, criminales, bárbaros, moderando esta suerte madrastra con la explosión puramente individual de grandes genios que son como solitarias palmeras en un árido desierto. El Partido Socialista fue, en gran parte, el vehículo difusor de esta ideología burguesa en el proletariado septentrional. El Partido Socialista dio su aprobación a toda la literatura meridionalista de la caterva de escritores de la llamada escuela positivista, tales como los Ferri, los Sergi, los Nicéforo y los Orano, así como sus seguidores de menor importancia. Una vez más, la ciencia era orientada a aplastar a los pobres y a los oprimidos. Pero esta vez, esta ciencia se nutría de los colores socialistas. Tenía la pretensión de ser la ciencia del proletariado. Obviamente, el problema de la soldadura política entre los asalariados del norte y los campesinos del sur, implicando el esfuerzo de arrancar a las masas rurales de la hegemonía cultural ejercitada por la burguesía y por la iglesia, pone una vez más en primer plano la cuestión de los intelectuales, o sea, contra aquel grupo que ha representado hasta el momento el engranaje de conjunción entre propietarios y campesinos, representando la armadura flexible pero resistentísima del bloque conservador. La sociedad meridional es un gran bloque agrario constituido por tres capas sociales: la gran masa campesina, amorfa y dividida, los intelectuales de la pequeña y mediana burguesía rural y los grandes propietarios de la tierra, y los grandes intelectuales. Los campesinos meridionales se hallan en perpetuo fermento, pero como masa son incapaces de dar una expresión centralizada a sus aspiraciones y a sus necesidades. La capa media de los intelectuales recibe de la base campesina los impulsos para su actividad política e ideológica. Los grandes terratenientes en el campo político y los grandes intelectuales en el campo ideológico centralizan y dominan en última instancia todo este complejo de manifestaciones. Como es natural, es en el campo ideológico donde la contradicción se verifica con mayor eficacia y decisión. Por eso, Giustino Fortunato y Benedetto Croce representan las claves del sistema meridional y, en cierto sentido, son las figuras más activas de la reacción italiana.